¿Listos para la palabra del Señor? Muy bien. Los niños pueden pasar a su salón. Y en lo que los niños salen, pues yo le voy adelantando. Vamos por el tema ya número 3, mis hermanos, de esta serie. ¿Sí se escucha? Porque ahorita estaba revisando aquella bocina, pero no sé si ya se encendió, porque no se escuchaba, ¿verdad? Ya, creo que estaba apagada, pero ya la prendí. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha nada? ¿No? ¿Nada? Que no, dicen. Muy bien. Ok, entonces, pues vamos entonces a continuar con nuestra serie que estamos ya enseñando. La nueva serie, bueno, ya no ni tan nueva, ¿no? Ya tenemos el tema número 3, el orden de Dios para la familia cristiana es la serie. Y el tema 3, con este tema 3, mis hermanos, doy finalización a los temas de introducción hacia esta serie, que es el orden. Este tema 3 le puse el orden de Dios como familia, ¿sí? Si usted estuvo la vez pasada, en los 2 primeros temas, aprendimos cuál era el propósito de Dios para la familia y el concepto de la familia cristiana, ¿lo recuerda? ¿Sí se escucha ahí atrás? Sí, muy bien. Y vimos que una buena familia cristiana es aquella que se alinea con los principios bíblicos y en la que cada miembro entiende y cumple con la función que Dios le ha dado, ¿verdad? Eso lo vimos en los temas pasados. Vimos que la familia, mis hermanos, no es una institución establecida por el hombre, eso también lo vimos, ¿verdad? Fue creada por Dios para el beneficio del hombre y es responsable el hombre. Y cuando me refiero al hombre no me refiero al sexo masculino, sino me refiero al ser creado por Dios, ¿verdad? A tanto hombres como mujeres somos responsables de administrar, ¿verdad? Es la familia. El principal propósito que todos como familia deberíamos de tener, eso fue lo que vimos, es levantar una generación para Dios. ¿Lo recuerda? Ese fue el primer tema, ¿verdad? Levantando una generación para Dios. Y vimos en Malaquías 2:15 que Dios estaba buscando, o Él sigue buscando una descendencia para Él, para Dios. Y Dios está buscando personas fieles al pacto matrimonial que puedan levantar una generación para Él. Y esta es una gran labor que nosotros los padres y madres debemos de tener, levantar una generación para Dios. ¿Sí lo recuerda que lo vimos? Sí, ¿verdad? Porque al final de la serie vamos a dar un examen, mis hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Y nosotros, mis hermanos, todos los que nos llamamos cristianos, a ver, levanten su mano todos los cristianos. Los que no lo levantaron todavía no lo son, ¿verdad? ¿Qué? Levanten la mano todos los cristianos, todos. Muy bien, ¿verdad? Todos los que somos cristianos y los que tenemos hijos, que tenemos una familia, ese debería de ser nuestro principal propósito. ¿Cuál es el propósito? De levantar una generación para Dios, ¿verdad? Que Él sea, para que Él sea exaltado, para que conozcan a Dios y glorifiquen a Dios. Eso fue lo que vimos en el primer tema. Adán y Eva, mis hermanos, fueron creados con la finalidad de instruir la primera unidad familiar, ¿verdad? Adán y Eva fueron la primer familia. Y Dios a través de 3 pasos reveló su propósito. Y era el de la fructificación, los 3 pasos, ¿verdad? El primero fue la fructificación, que es la procreación de hijos. El segundo paso fue la multiplicación. Y el tercer paso fue llenar la tierra, ¿verdad? Entonces, por lo regular los padres, al hablar de esto, de levantar una generación, por lo regular los padres no quieren pagar un precio, ¿verdad? No queremos pagar un precio de ponernos en la brecha, de pagar ese precio, de ponernos a estudiar la Biblia, de buscar las cosas de Dios, de ponernos a orar, de abrazar a nuestros hijos, de amar a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, para romper una generación de apatía. Sí lo recuerda que lo vimos, ¿verdad? Porque se necesita, mis hermanos, mucho amor. Se necesita mucho negarse a uno mismo para poder, también necesitamos de la comprensión de las familias, pero
En ocasiones muchos pues viven como extraños, ¿verdad? En las familias, en las casas, en los hogares. Entonces, si verdaderamente somos una familia cristiana, mis hermanos, el propósito de Dios es que vivamos como una familia cristiana. Amén. El propósito de Dios es romper actitudes que no ayudan para tener una buena relación familiar. Tenemos que romper con todas esas actitudes que no ayudan, mis hermanos, para tener una buena relación familiar, ¿verdad? No cometamos el error, mis hermanos, de agarrar a bibliazos a nuestros hijos, de agarrar a bibliazos a nuestro esposo o a la esposa, ¿verdad? Mejor prediquemos. ¿Cómo vamos a predicar, mis hermanos? Con el ejemplo, así es. Ese es el propósito de Dios como familia, que verdaderamente formemos una generación para Él. Amén. Entonces, la iglesia, mis hermanos, también vimos que la familia es la base de la sociedad y que es tan importante para Dios las familias, que Dios a través de una familia mandó al Mesías prometido. ¿Quién formaba esa familia, mis hermanos? José y María. Aprendimos que el concepto de la familia no se ha perdido y vimos, ¿verdad?, del concepto, y hablamos de varios conceptos, que cualquier concepto que nosotros habláramos, cualquier concepto iba a estar correcto, porque el concepto de la familia no se ha perdido. Lo que hemos perdido, mis hermanos, ¿qué es? Comportarnos como familia. Eso también lo vimos en el tema 2, ¿lo recuerda? La iglesia del Nuevo Testamento estaba bien consciente de este rol, mis hermanos, central de la familia. Sin embargo, durante su historia posterior y hasta hoy, la iglesia, mis hermanos, se olvidó de la importancia de la familia. Por lo tanto, la iglesia en estos últimos tiempos, en esta última era, en la era moderna, la iglesia, mis hermanos, ha adoptado los modelos que el mundo ofrece en cuanto a la estructura y la organización en las familias y en cuanto a su sistema educativo. Hoy en día usted se da cuenta las enseñanzas que dan en las escuelas acerca de las familias. Han distorsionado totalmente lo que es la enseñanza, ¿verdad? El sistema educativo. Y como resultado de esa distorsión de los sistemas educativos, mis hermanos, la mayoría de los cristianos actuales viven en esas estructuras contrarias a la palabra de Dios. Y esto a su vez impide un desarrollo adecuado de su vida espiritual. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? Vimos el concepto de la familia cristiana, ¿verdad?, que es el resultado de una planificación de Dios. Y en cuanto a esto, mis hermanos, Dios fue específico, ¿verdad?, para establecer sus propósitos en la creación de la familia. Dejó en claro bajo qué preceptos solo podían ser instauradas, ¿verdad?, el hombre y la mujer, bajo una unión, ¿verdad?, hablando del término general. Según la Biblia, Dios, mis hermanos, es el encargado de administrar a la familia cristiana. Y vimos también algunas características, ¿verdad?, de la familia cristiana. La familia cristiana, mis hermanos, tiene la capacidad de promover su enseñanza, conductas sanas también. Fomentar la aplicación de acciones en la que se manifieste como principio fundamental el amor y el temor de Dios, ¿sí? El amor también hacia el prójimo, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero lamentablemente, mis hermanos, hoy, yo les decía, ¿verdad?, la semana pasada, que fue el tema 2, hoy en día hemos ido olvidando lo que significa ser familia, ¿verdad? El concepto de familia no se ha perdido, le repito. Lo que se ha perdido es el comportarse como familia, porque vemos muchas familias que tienen familiares, parientes por todos lados, ¿verdad?, pero no se frecuentan, no se hablan, no hay una relación. Entonces todo mundo sabemos lo que es el concepto de la familia, pero el problema es que nos estamos olvidando comportarnos como familia, ¿sí? Entonces todo esto, mis hermanos, el tener una familia integrada, comienza ¿desde dónde? ¿Desde dónde comienza? En la casa, en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio. ¿Y dónde los hijos van a aprender a vivir en unidad? En el matrimonio, ¿verdad? En la familia.
Y si hay unidad, si hay armonía y si no hay envidia, todo eso se transmite a nuestros hijos, ¿sí o no? Todo eso se transmite, pero también se transmiten los pleitos, la gritería, la maledicencia, y todo eso se transmite a nuestros hijos, ¿verdad? Hasta la amargura también se transmite. Ser familia entonces significa apoyarnos en los momentos difíciles. Amén. David, si lo recuerda, lo vimos que él estaba pasando por un momento difícil porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo también, ¿verdad? Pero ¿qué hizo la familia de David cuando supo la noticia de que el rey Saúl quería matarle? ¿Qué fue lo que hizo? Pues ellos fueron a donde David estaba. ¿Para qué fueron? Para apoyarlo. Así es. Entonces el título de la familia cualquiera lo puede tener, ¿no? Cualquiera, puedes decir, ellos son mis hermanos, ellos son mis tíos, ellos son mis padres, ellos son mis abuelos. Tú lo puedes decir, ¿verdad? El título de la familia cualquiera lo puede tener, pero el comportamiento de la familia no tiene nada que ver con el concepto, ¿verdad? A veces no hay congruencia con eso. Eso fue lo que vimos en el tema 2. Y esta noche, mis hermanos, veremos el tema 3 que se llama, ¿cómo se llama el tema 3? Lo agarré, ¿verdad? En curva. El tema 3 se llama el orden de Dios como familia. Como familia. Vaya por favor a primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3. ¿Sí se escucha, hijo, allá? Eso, hijo. Porque a veces como nomás está escuchando una bocina, a veces no se escucha, ¿verdad? Esa bocina está dura, ¿eh? Se escucha fuerte. Muy bien, ¿lo tiene ya? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice ahí, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia, Señor. Te hemos adorado, te hemos bendecido. Nos hemos gozado, Señor, en la adoración, en la alabanza, pero ahora, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Queremos ser instruidos con tu palabra, queremos ser redarguidos, enseñados, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, y sabemos, Padre, que tu palabra no vuelve vacía. Habla a nuestro corazón, Señor, habla a nuestro espíritu. Queremos ser confrontados por tu palabra para poder crecer, para poder actuar, para poder vivir conforme a los principios que tú estableciste en tu palabra, Padre. Te damos gracias y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sabe, mi hermano, actualmente vemos en nuestra sociedad que existe un desorden familiar. No sé si usted se ha dado cuenta. Hoy en día, a donde quiera que usted voltee a ver, vemos un desorden familiar con nuestros vecinos, con nuestros compadres, con otros familiares. Vemos ese desorden, ¿verdad? No solo en la sociedad, mis hermanos. ¿Qué cree? También ese desorden está infiltrado en la iglesia del Señor. También en las familias cristianas. En el mundo, el orden matrimonial, mis hermanos, asume se asume, o más bien, o se divide. Bueno, se asume, es una suposición, ¿no? En el mundo el orden matrimonial asume diversas formas, y son 3 formas principales, ¿sí? Mire, le voy a decir cuáles son. Muchos asumen esta forma para la familia. Número 1 es el patriarcado. ¿Ha escuchado hablar del patriarcado? Últimamente ha estado muy de moda, ¿no? Que están en contra del patriarcado. Mire, y el patriarcado es en el que el marido, como padre, ¿verdad?, de familia, es un señor que domina y gobierna sin contrapeso, ¿sí? En donde la esposa y los hijos le temen y son como sus siervos. Ese es el patriarcado, ¿sí? Ese es el patriarcado. También existe el matriarcado, ¿sí sabía? Existe el matriarcado, y es en el que la mujer maneja las cosas de la casa, a los hijos y aún al marido, de una forma explícita o de una manera simulada, pero la mujer es la que maneja todo, ¿sí? Y son de esas mujeres que escuchan decir, el varón es la cabeza, pero yo soy el cuello. Es en serio,
Una forma más grotesca, mis hermanos, la tercera forma, y suele darse también en el mundo, es lo que se pudiera llamar como el filiarcado. ¿Ha escuchado hablar del filiarcado? De filos. Esta palabra filiarcado viene de una palabra griega filos, ¿verdad? Que significa hijo. Eso significa filos. Y es en que los hijos gobiernan, ¿verdad? Gobiernan a los padres y los manejan y los manipulan los hijos a los padres, constituyéndose a sí mismos en el centro del hogar, y hacen de sus padres servidores que atiendan sus caprichos. Eso es el filiarcado, mis hermanos. Hacen sus berrinches, ¿verdad? Ya los ves todos bigotones y siguen haciendo sus berrinches a los padres. Y los padres, con tal de no meterse en ningún problema, les conceden todo lo que ellos desean. No lo que necesitan, lo que ellos desean, ¿verdad? Eso es lo que hace el filiarcado, ¿verdad? Entonces ellos toman el control, y eso comienza desde pequeños, mis hermanos. Desde pequeños un niño le puede agarrar la medida, como dicen, no, ya te agarró la medida, ¿no has escuchado eso? Este niño ya te agarró la medida, ¿sí? O ya me agarró la medida, ¿no? Entonces se vuelven el centro de la atención, y si no cumplen sus caprichos, se vuelven un problema. Este tipo de constitución, ¿verdad?, familiar. Y muchos padres, como le decía, para evitar y evadir la responsabilidad que tenemos en formar a nuestros hijos, terminan los padres cediendo a la manipulación, y cuando los hijos crecen se vuelven un problema, ¿sí? Un problema. Obviamente ninguno de estas tres formas, mis hermanos, que le acabo de mencionar, el matriarcado, el patriarcado y el filiarcado, ninguna de estas tres formas es conforme al modelo de Dios, ninguna de esas, ¿sí? Aparentemente la forma del patriarcado es lo que más se le pudiera parecer, pero el modelo de Dios para la familia no es el patriarcado. ¿Cuántos dicen amén? En ningún pasaje, mis hermanos, de la Biblia nos enseña paso a paso el orden para las prioridades de las relaciones familiares, ¿verdad que no? No se nos enseña eso. Sin embargo, aún así, mis hermanos, podemos ver en las Escrituras, o podemos mirar en las Escrituras los principios generales, y también podemos priorizar nuestras relaciones familiares. Obviamente, en primer lugar, ¿a quién debemos de poner siempre en una familia? A Dios. Así es. A Dios. Dios está en primer lugar. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. A Dios tenemos que poner siempre en primer lugar para todo. En la familia, en el trabajo, en el hogar, en nuestras decisiones, en lo que queramos, a donde queramos ir, ¿sí? Siempre Dios va en primer lugar. Amén. Deuteronomio 6:5 dice, ¿lo tiene? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo el corazón, el alma y las fuerzas, uno debe de estar comprometidos a amar a Dios, haciendo la prioridad número uno. ¿Y sabe qué? A veces tenemos las prioridades al revés, ¿verdad? A veces dejamos al último las cosas de Dios. Y cuando me refiero a las cosas de Dios, no me refiero al ministerio, no me refiero a venir a la iglesia, me refiero a tener una comunión con el Señor, ¿sí? La prioridad debe de ser que en cuanto tú abres tus ojos, tienes que orar al Señor, darle gracias porque pudiste abrir tus ojos, porque cuántos no amanecen, mis hermanos, ¿sí? Pero ¿qué es a veces lo que hacemos? En cuanto abrimos los ojos, suena la alarma, ¿verdad? La apagamos, pero no la apagamos, agarramos el celular y luego like, ¿no? Y luego ya tú entras a las 5, ya son las 5:30 y dices, ay, qué tarde es, sales corriendo, ¿verdad? Fíjese cómo tenemos las prioridades todas al revés, ¿no? Todas las prioridades al revés. Y en la noche, como ya entregaste toda tu fuerza, tienes 2 trabajos, 3 trabajos, entregaste toda tu fuerza, ¿verdad? Porque dice, amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando ya terminaste de trabajar tus 3 trabajos, llegas a tu casa muy cansado. Y ya estás tan cansado que ya no quieres ni siquiera orar, mucho menos leer la palabra. Pero muchos lo que hacen
cuando no pueden dormir, agarran la Biblia y empiezan a leerla y en los 2 versículos ya se durmieron. Es en serio. Vea, para que vea cómo están las prioridades al revés, ¿verdad? Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente. Fíjese. Vaya una vez más a primera carta a los Corintios, ¿verdad? Porque ahí nos dice quién es la cabeza. Pero vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Una vez vamos a ver este texto base, mis hermanos, que es primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. ¿Lo tiene? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Es decir, Dios, Cristo, el varón y la mujer. Ese, mis hermanos, mis hermanas, es el orden de Dios que Él estableció, ¿sí? Y lo vamos a ver por qué. Mire, cuando Cristo reina, mis hermanos, y ocupa el centro de una familia, ninguno sobresale sobre sí. Ninguno sobresale por sí ni en sí mismo, No hay patriarcado, no hay matriarcado cuando Cristo es el centro. No hay filiarcado. Todo funciona en el orden de Dios. Amén. Y Dios, mis hermanos, ha establecido un orden para la familia. Él ha designado un lugar y una responsabilidad para cada miembro del núcleo familiar. Cada miembro, cada miembro. Cuando no se cumple con este fin predeterminado, con el fin predeterminado, si no se cumple con el fin predeterminado, mis hermanos, y en la familia impera el desorden, cuando no atendemos el consejo establecido, mis hermanos, por Dios, encontraremos que nuestras casas serán casas fracturadas, ¿sí? Y le doy un ejemplo así claro. Es como una casa, ¿no?, que está construyéndose, pero si no se siguen las indicaciones del perito arquitecto de cómo debe de ir construida esa casa de acuerdo al diseño previamente establecido, llámese los planos, ¿verdad? Al paso del tiempo se podrá ver la manifestación de esas fallas y de esos errores, porque no se siguió al pie de la letra, ¿verdad?, lo establecido ya. Y entonces se ven esas fallas, esos errores que se tuvieron en la edificación. Y luego después es más costoso porque no construiste bien y luego después tienes que ¿cómo se dice? Restaurar, ¿verdad? Restaurar. Y ahí cuesta un poco más de trabajo. La restauración no es difícil, pero cuesta más trabajo. ¿Sí o no? En lo espiritual, mis hermanos, es lo mismo. Vemos familias disfuncionales, vemos familias fracturadas por haber hecho o dejado de hacer algo de acuerdo al modelo de Dios. Así lo vemos claramente. Mire, vaya por favor al Salmo 127, versículo 1, usted ya lo conoce, pero yo le voy a leer palabra de Dios para todos. ¿Quieres que le prendamos el aire, mis hermanos? Ahí está el aire, ¿le prendemos? ¿Tiene calor? Le prendemos para que no se duerma, ¿cómo ve? Muy bien. Para que... ¿Lo tiene? Salmo 127:1. Este salmo y este versículo es muy conocido. Este versículo. Todo mundo lo conocemos. ¿Sí? Vea lo que dice la palabra de Dios para todos. ¿Sí? Palabra de Dios para todos dice esto. Salmo 127:1. Si el Señor no construye la casa, estábamos hablando de la casa, ¿verdad? Estamos hablando de la fracturación de la casa. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. En este caso, ¿quiénes son los constructores, mis hermanos? El papá, la mamá, nosotros. Somos los constructores. Pero si el Señor no es el centro de nuestra familia, si el Señor no construye, no edifica la casa,
en vano trabajan. Y dice aquí, los constructores pierden su tiempo. Fíjense, dentro del ámbito cristiano, mis hermanos, se dice que debemos de poner a Cristo como cabeza del hogar. Lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que convivir bajo el orden divino en el hogar y dirigirnos, mis hermanos, por los principios bíblicos establecidos por Él. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí. Y hoy en día muchos hombres, ahora sí me refiero al sexo masculino. A ver, hombres, levanten su mano. Muy bien. Hoy en día los hombres, mis hermanos, muchos hombres, estamos evadiendo nuestra responsabilidad de ser las cabezas de hogar. Estamos evadiéndola. La mamá, mis hermanos, lleva a los hijos a la escuela. Hace la tarea con ellos. La mamá, ¿sí? Hace la tarea con ellos. Ella es la que está siempre al pendiente de las juntas de los maestros. Ella es la que ora por ellos y con ellos. Es la que se preocupa porque los hijos vayan a la iglesia. La mamá, ¿verdad? Ella es la que los instruye en los caminos de Dios, la que en general hace el trabajo sola. Y no quiero preguntarles a las mujeres porque si no nos vamos a evidenciar, ¿verdad? Pero ¿por qué el varón piensa que su única todo esto pasa, mis hermanos, porque el varón piensa que su única responsabilidad, sí, ¿verdad?, es de ser un proveedor, nada más, de ser un proveedor económico. Y esto no es así, mis amados hermanos. Es un trabajo de equipo, son responsabilidades compartidas. ¿Cuántos dicen amén? Y el padre cómodamente deja que la mujer, que ella se encargue de todo. ¿Sí o no? ¿Ya pagaste la luz? ¿Ya pagaste el gas? ¿Ya fuiste? Hoy en día, bueno, pues te metes al internet y pues lo haces ya todo desde ahí, ¿no? Bien a gusto, bien fácil. Pero ¿cuántos han escuchado esa de hola esa canción que dice Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos? Paga el teléfono, la renta y la luz, y lo que te sobre, imagínense, con 2 pesos, ¿no? Y era una mofa de eso, mis hermanos, esa canción. No sé si usted la recuerda. Y hoy en día es igual también. Le dejamos la responsabilidad como varones a la mujer, ¿sí? Y eso no debe de ser, mis hermanos. Entonces, cuando Cristo reina, mis hermanos, ¿verdad? Fíjese, cuando Cristo reina, entonces nosotros tomamos nuestra responsabilidad. Pero como padres, mis hermanos, debemos de involucrarnos, ¿sí o no? Debemos de asumir nuestra responsabilidad. Se necesita negación. Debemos dejar a un lado nuestro egoísmo, mis hermanos. Me estoy dirigiendo a los varones, Debemos de dejar a un lado nuestro egoísmo. Necesitamos invertir tiempo con nuestros hijos, involucrarnos en su vida, en la vida de nuestros hijos, mis hermanos. Necesitamos involucrarnos en sus necesidades emocionales y espirituales también, ¿sí? Tenemos que involucrarnos en las tareas de la escuela, ¿sí? En el deporte, en la educación, discipular a nuestros hijos en las cosas de Dios principalmente. ¿Sí o no, mis hermanos? Sí, tenemos que hacerlo. Entonces, cuando Cristo reina, mis hermanos, y ocupa el centro de una familia, ninguno sobresale. ¿Se fija? No hay gritos ni lucha de poder. Todo funciona en el orden de Dios. Mire, vaya por favor a Efesios 5:21. Y yo le voy a dar la traducción lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. ¿Lo tiene? Efesios 5:21. Dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse, ¿qué? Los unos a los otros. Tenemos que sujetarnos los unos a los otros, todos los que honramos
a Cristo. Y saben, mis hermanos, es una bendición cuando el hogar funciona de esa manera, que nos sujetamos unos a otros, ¿sí o no? Que tanto el padre y la madre y los hijos están sometidos a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios quiere. Este es el orden de Dios en la familia, mis hermanos, en el matrimonio, que cada uno cumpla el rol que Dios le ha establecido para que todo armonice y funcione bien. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Usted podría preguntarse, ¿cómo es que está establecido? El padre se sujeta a la obediencia a Cristo. Ya lo vimos, ¿verdad? En 1 Corintios. La mujer se sujeta a la obediencia del esposo y los hijos se sujetan a la obediencia de los padres. ¿Sí? Y ese es el orden de la familia, mis hermanos. Y tenemos que llevarlo adelante. Por eso hay tantos problemas en las familias, mis hermanos, actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué, mis hermanos? Porque hemos distorsionado, hemos invertido el orden establecido por Dios. Cristo no es el centro de la familia. Hemos hecho a un lado a Cristo. Hemos hecho a un lado a Dios. Y hemos invertido el orden. Y ahora tenemos un desorden. Y estoy hablando de familias cristianas, mis hermanos. ¿Sí? Repito, cuando Cristo reina en la familia, no hay gritos ni luchas por el poder. Todos en la familia atienden a la dirección, al que es la autoridad sobre todo, y todos se rinden ante Él en la posición y en el ámbito de responsabilidades que Él ha asignado a cada uno. Amén. Ahora yo le hago una pregunta a usted, mi hermano. ¿Usted sabe la responsabilidad que Dios le ha dado? ¿Usted sabe cuál es la responsabilidad que Dios le ha dado como miembro de una familia? ¿Usted la sabe? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le ha dado como miembro de una familia? Contésteme. ¿Usted sabe cuál es la responsabilidad? ¿No? Bueno, pues vamos a estudiarlo entonces. Por lo tanto, mis hermanos, el orden de Dios establecido para la familia es Dios como cabeza de Cristo, ya lo vimos, Cristo como cabeza del varón, el varón como cabeza de la mujer, y juntos, como matrimonio, son cabeza de sus hijos. Y así es el orden de Dios. Tanto el hombre como la mujer han de cuidar y respetar este orden. ¿Sí? Ahora, no es un asunto de caracteres, no es un asunto de caracteres, es el orden de Dios. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? La mujer puede decir, es que mi marido no tiene el carácter para llevar el hogar, por eso yo tengo que tomar la iniciativa, porque mi marido no tiene carácter, entonces yo tomo ese lugar, ¿verdad? Ahora el varón puede decir, es que mi mujer tiene más carácter para arreglar las cosas, ¿verdad? O los hijos pudieran decir, no hombre, ni mi papá ni mi mamá, ¿verdad? Mi papá es bien agachón y mi mamá no dice nada. Es por eso que pues nosotros empezamos a tomar el control, ¿verdad? Y así es como comienza a distorsionarse esto, mis hermanos, ¿verdad? Comienza a despertar ese deseo de gobernar y querer tomar la dirección en el hogar. Entonces no se trata de caracteres, mis hermanos. Es el orden de Dios. No es que tengas carácter fuerte o débil, o que no tengas capacidad o tengas capacidad. Es cuestión de obediencia y fe. A ver, digan todos, obediencia y fe. Es cuestión de obediencia y fe. A todos, mis hermanos, absolutamente a todos, Dios nos dio la capacidad y sabiduría en todas las áreas. ¿Sí o no? Lo que pasa es que no la ponemos a trabajar. No la ponemos a trabajar. Tan capaz es el hombre como la mujer. ¿Sí o no? Son iguales, tienen las mismas capacidades. Dios cuando hizo al hombre y a la mujer, jamás dijo que le daría a uno mayor capacidad que al otro. ¿Verdad que no? Nunca le dijo, bueno, he creado al hombre, ahora déjame hago a la mujer y la hago con mayor capacidad. No dijo eso Dios. ¿Verdad que no?
Físicamente, mis hermanos, somos distintos por diseño. Físicamente. La mujer es más sensible, ¿verdad? Y el hombre es más áspero. El hombre es robusto, la mujer es más menudita, ¿sí? Aunque comen a veces su menudito, ¿verdad? Pero por diseño somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces la mujer es más sensible, ¿verdad? Y el varón es más áspero. Pero esto no tiene nada que ver, mis hermanos, con el gobierno o con el orden en el hogar. Si usted es un hombre que le ha delegado toda la autoridad a su esposa, déjeme decirle que usted no vive en el orden de Dios. Si usted le ha delegado a su esposa la autoridad, usted no vive en el orden de Dios y está en desobediencia. ¿Sí? Ahora, si usted es una mujer que le quitó la autoridad a su esposo porque su esposo no hace nada, usted no está en el orden de Dios. Es rebeldía, mis hermanos. Y la rebeldía es pecado, mire, si sabe. Si usted no cumple con lo que la Biblia dice, mi hermano, mi hermana, como familia o como matrimonio, no está en el orden de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Mire, no dudamos de la capacidad del cónyuge, ¿verdad? Para funcionar con el orden de Dios. Y al tomar una responsabilidad que no se nos ha delegado o se dé la responsabilidad que Dios nos delegó, estamos dudando. O sea, no dudamos de la capacidad. Tanto el hombre como la mujer tienen la capacidad. La mujer tiene la capacidad. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros tomamos la responsabilidad, mis hermanos, que no se nos ha delegado y cedemos la responsabilidad que Dios nos delegó, ¿sí? Estamos dudando de la veracidad, de la autoridad y el poder de Dios. Estamos dudando cuando hacemos estas cosas. ¿Usted sabe qué es la veracidad? ¿Qué es la veracidad? La palabra de Dios es verdadera. Esa es la veracidad. Aquí está la verdad, mis hermanos. Y lo establecido por Dios debemos de seguir. ¿Sí o no? Si realmente queremos vivir en obediencia a Dios, mis hermanos, tenemos que entrar en el orden de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. ¿Sí o no? Sí. Consecuentemente, mis hermanos, a lo anterior, hay demandas para los miembros de la familia cristiana. Y estas demandas se pueden resumir en una sola expresión. Yo le hago esta pregunta a usted en esta noche. Ahora, varones, quiero que me contesten. Le voy a hacer preguntas a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Primero el varón. ¿Cuál es la demanda de Dios para nosotros como esposos? ¿Cuál es la demanda? Conteste. Amar a nuestras mujeres, ser cabeza. ¿Quién da más? Gobernar. No se ría, no se ría. Sí, cada quien da sus respuestas que quiere, ¿verdad? Pero mire, el hombre casado, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 5:25? Váyalo buscando. Que debemos de amar, ¿verdad? El hombre casado debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Se fija? Esa es la demanda de Dios para los varones, que amemos a nuestras esposas. ¿Ya lo está viendo ahí en Efesios 5:25? ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La prioridad número uno de Cristo, después de obedecer y glorificar al Padre, fue la iglesia, mis hermanos. Fue la iglesia. Aquí hay un ejemplo que los esposos deben seguir o debemos seguir. Primero Dios y después ¿quién, mis hermanos? La esposa. Así es. Amar a nuestra esposa, mis hermanos, implica una restricción a nuestra rudeza natural. El amar a nuestra esposa, eso implica, mis hermanos, restringirnos en nuestra rudeza natural. Una rudeza que
que es de nuestra naturaleza caída, ¿sí? Y vea qué sabio es Dios. Ahí le va una pregunta a los varones otra vez. ¿No es verdad que los varones somos ásperos con las mujeres? Los que no contestaron, también. Somos ásperos con las mujeres, ¿sí o no? Somos ásperos con ellas. El hombre es más áspero que la mujer. Y sin embargo, vea cómo Dios usa su sabiduría, ¿verdad? Dios en su sabiduría, mis hermanos, nos dice a los hombres, nos demanda y nos dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Wow, qué tremendo, ¿no lo cree? Mire, vaya por favor a Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Vea lo que dice la palabra del Señor ahí también, ¿eh? ¿Lo tiene? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Por qué la palabra de Dios dice eso? Porque los hombres, los maridos, somos ásperos con ellas. Y nos dice la palabra que no seamos ásperos, que las amemos. Y es por eso que al darnos esta indicación, esta demanda, esta instrucción, este mandato de parte de Dios hacia los varones, nos restringe nuestra rudeza, ¿sí? Porque cuando quieras ser rudo con tu mujer, acuérdate lo que dice la palabra del Señor: ama a tu mujer. ¿Quieres ser rudo? Cuentas a 10 y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero cuenta y dices: no, Señor, ¿sabes qué? Tienes razón. Debo de amar a mi mujer, así como tú amaste a tu iglesia. Y tú la amaste de una manera que te entregaste, diste tu vida, derramaste tu sangre por ella. Yo también tengo que hacer lo mismo. Por eso la palabra nos enseña que debemos de amar. Esa es la demanda de Dios para el varón. Entonces, cuando Dios nos da esa demanda, mis hermanos, nos está quitando nuestra rudeza pecaminosa y caída. Porque los varones somos más ásperos, somos más bravos y confundimos el ser machos con el comportarse varonilmente muchas veces, ¿sí? Una cosa es ser autoridad para la mujer y otra cosa es ser autoritario con la mujer. Nada tiene que ver una cosa con la otra. La autoridad que Dios nos ha dado sobre ellas es para proteger y amar y santificar a nuestras esposas. Amén. Vea las diferencias que yo encontré. Me puse a investigar y dije: voy a ver las diferencias entre un varón, alguien que se comporta varonilmente, y entre un macho. Y vea las diferencias que encontré. Fíjense, un varón es aquel hombre genuino, honesto consigo mismo y con los demás, y entiende el valor de una mujer. Es un hombre que trata a las mujeres con el respeto que se merecen. Es un hombre que se domina a sí mismo, que emprende una conquista basada en un genuino interés hacia la mujer, es decir, es fiel. Un hombre que se comporta varonilmente es fiel y protector, que trabaja en pro de expresar sus sentimientos y que es empático con valores y principios claros, ¿verdad? Frente a cómo trata un verdadero hombre a una mujer. Eso es ser varonil. Ahora vea lo que es ser un macho. Usted después piense en cuál de los dos está, ¿sí? Y el macho, fíjese, el macho basa la relación en sentimientos egoístas y la satisfacción de su propio placer, por lo cual fácilmente cae en infidelidades. Eso es un macho, ¿sí? En malos tratos hacia su pareja. Eso es un macho. Quien maltrata a su pareja, ¿sí? Tiende a ser posesivo y dominante. Y muchas veces no es que se desee provocar dolor a la mujer, sino que genuinamente el macho no la valora ni la respeta. Y ella se sentirá usada. Él siempre encontrará una justificación para sus actos y se apoyará culpando a su pareja de sus propias decisiones. No, es que tú tienes la culpa. Yo soy así porque tú así me hiciste. Tú me haces, tú me provocas.
Ese es un macho, mis hermanos. Y un hombre, un varón, reconoce que se equivocó. ¿Sabes qué? Perdóname, mi amor, me equivoqué. Déjame, voy a cambiar esta situación. Vean la diferencia, ¿verdad? Así que el obedecer, mis hermanos, y caminar bajo este orden implica amar a tu esposa y tratarla como. Sí saben. Debemos de tratarla como vaso frágil. Sí. Vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vea lo que dice la palabra del Señor. No se preocupe, varón, ahorita vamos a ir con las mujeres. Para que no me vea feo, ¿eh? ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro 3:7. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas como sabiamente. ¿Se necesita la sabiduría, sí o no? ¿Quién nos da la sabiduría? Dios. Dice, vivir con ellas sabiamente dando ¿qué? Honor a la mujer, o sea, respetarlas. Dando honor a la mujer como vaso frágil. ¿Qué es un vaso frágil, mis hermanos? Mire, cuando usted se va a cambiar de casa y tiene cosas frágiles, ¿qué es lo que hace? La envuelve en periódico, en sábanas, en cobijas, en esponjas y no sé qué más, ¿no? Y de que tiene bolitas que truenan, ¿verdad? Que al final de que ya se cambia, luego las agarra y las empieza a tronar así bien, ¿no? Bien rico que se siente eso, ¿no? Le envuelve de todo eso, ¿por qué? Porque es algo que no quiere que se rompa. De la misma manera, mis hermanos, dice ahí que debemos de tratar a la mujer como vaso frágil, ¿sí? Para que no se rompa. Pero como somos bien ásperos, la rompemos a la mujer. Dice, dando honor a la mujer como vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? Wow. Yo creo que yo en esto último, yo me preocuparía, mis hermanos. Porque tenemos que cambiar, ¿verdad? Cambiar, mis hermanos, el chip, ¿verdad? Está muy, muy fuerte, pero voy a tratar de no gritar. Tenemos que cambiarle el chip a este mundo, ¿no? Tenemos que cambiar el chip acerca de lo que el hombre, de lo que es un hombre y de lo que no es un hombre, ¿sí? El ser hombre es cumplir con la demanda que Dios nos pone a los hombres. Él nos dice, ama a tu mujer. Pero le decía, fíjese, y esa demanda que Dios nos hace nos quita nuestra rudeza, ¿verdad? Pecaminosa y caída. Ahora, fíjese, esto de que las oraciones no tengan estorbo, mis hermanos, yo ahí me preocuparía, le decía, ¿verdad? ¿Por qué? Déjenle, le arreglo acá un poquito nada más, permítame. Yo me preocuparía por eso, mis hermanos, porque cuando nosotros tratamos a nuestras esposas de una manera áspera y no las tratamos como a coherederas y de una manera frágil, nuestras oraciones son estorbadas ante Dios. Ahí estamos orando al Señor y Señor esto, oye Señor lo otro, cualquiera que sea tu oración, ¿eh? Si el Señor no te ha contestado la oración, mi hermano, varón, tú debes de saber por qué. Quizás es porque no estás tratando bien a tu mujer como vaso frágil, ¿verdad? Entonces, tenemos que comportarnos, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, ya pasando, dejando atrás a los hombres, ya hermanos, respiren, límpiese las pedradas por ahí, los chipotes. Pero ahora, ¿cuál es la demanda de Dios para la esposa? ¿Cuál es la demanda, mujer? Ahora sí. Respetar. ¿Qué más? Someternos. ¿Quién más? Amarnos. Muy bien.
Fíjese, vaya por favor a Efesios 5:22. Las esposas deben de estar sujetas, no con sujeta, sujetas a su marido como al Señor. ¿Sí? Vaya a Efesios 5:22, por favor. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Efesios 5:22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas, en lo que le convenga nada más. ¿Eso dice? ¿Qué dice, mujer? En todo, mis hermanos. ¿Sabe? Dios es sabio. ¿Por qué le dice Dios a la mujer que se sujete a su marido? ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque Él es la cabeza. Mire, la mujer tiene una característica también, y es verdad. La mujer es muy inquieta. ¿Sí o no, mujeres? Es muy inquieta y hace cosas muy aventuradas sin tomar en cuenta al varón. ¿Sí o no? No se agache. Y Dios, conociendo el carácter inquieto y emocional de la mujer, Dios le dice a la mujer: estén sujetas a sus maridos. Una mujer feminista diría: no, ¿yo por qué? No, eso ya es atrasado, retrógrada todo eso. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios siempre es actual? Son principios que nos ponen en orden para que no haya un desorden en la familia. ¿Sí? Por eso Dios, conociendo el carácter inquieto y emocional de la mujer, Dios le dice a ella: estén sujetas a sus maridos. Ahora yo le pregunto, mujer, ¿por qué Dios pide a la mujer que se sujete? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pide a la mujer que se sujete? Porque hay un orden. Por nuestra naturaleza. Mire, vamos a ver lo que es la definición de sujeción para entender un poco, ¿verdad? Todo lo que dijeron está bien, pero vamos a ver las definiciones de la palabra sujetarse. La palabra sujetarse es someterse. Eso es la palabra sujetarse. Y esto significa que la mujer debe de estar dispuesta a aceptar la autoridad y el liderazgo de su esposo sin oponerse o resistirse. ¿Sí? Otra definición para esta palabra sujetarse también significa sostenerse para no caerse o moverse del lugar. Y yo le voy más a esta definición, me gusta más. ¿Sí? Sujetarse significa sostenerse para no caerse o moverse del lugar. Eso es someterse, mis hermanos. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Esta última definición que le di, mi hermano, me recuerda Adán y Eva. ¿Sí o no? Mire, Adán había sido puesto como cabeza, como responsable. Usted dirá: ¿a qué horas? ¿Cómo? Yo no veo ahí en la escritura que haya dicho Dios: tú eres la cabeza. ¿Quién fue formado primero? Adán. Y después la mujer. Y desde ahí ya Dios estaba estableciendo el orden para la familia. Primero el varón, Dios, el varón y la esposa. ¿Sí o no? Aquí no hay ninguna feminista, ¿verdad? Entonces Adán había sido puesto como cabeza, como responsable, varón? Responsable. Y somos responsables de nuestras esposas, de nuestro hogar, de nuestros hijos. ¿Sí o no, varones? Y Eva, mis hermanos, había sido traída a él para que fuera su ayuda idónea. Porque ¿qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté solo, ayuda idónea le haré. ¿Sí? Adán le había comunicado a Eva las instrucciones de Dios de no comer del árbol prohibido. No, ¿dónde dice eso? Se asume, mis hermanos. Porque ¿cómo fue que Eva le contestó a la serpiente que Dios les había dicho que de ese árbol no deberían de comer? ¿Sí? Mientras ella obedecía a su esposo, estaba bien sujeta, estaba sostenida. ¿Sí o no?
Pero una vez que ella escuchó y obedeció a las palabras de la serpiente, ¿qué fue lo que pasó? Vino su caída. Se soltó de donde debería de estar sujeta, se soltó de la sujeción del marido y cayó. ¿Sí? Y las consecuencias fueron las que hasta hoy vemos, mis hermanos. Fueron graves esas consecuencias. Así que el sujetarse es una manera de protección y de cuidado, mis hermanas. ¿Sí? Si usted se sujeta a su esposo, siempre y cuando su esposo se sujete a Dios y a Cristo, porque ese es el requisito, varones, ¿verdad? Si usted se sujeta a su marido, mujer, usted va a estar protegida, va a estar cuidada. ¿Sí o no, varones? Amén, dicen ahí, ¿verdad? La sumisión, mis hermanos, no es un reflejo de inferioridad o de menor valor, para nada. Cristo se sometió constantemente, mis hermanos, a la voluntad del Padre, y no por eso era menor. Él sabía cuál era el orden, ¿sí? Para contrarrestar la desinformación del mundo con respecto a la sumisión de una esposa o un esposo, debemos notar cuidadosamente lo siguiente en Efesios 5, 22 al 24 que ya leímos. Número 1, una esposa debe someterse a su marido, ¿sí? No a todos los hombres, a su marido. Número 2, la esposa debe someterse voluntariamente a su marido en obediencia a Dios. Número 3, el ejemplo de la sumisión de una esposa es el de la iglesia a Cristo, porque nosotros como iglesia nos sometemos a Cristo. Y de la misma manera, la esposa se somete al varón que está sujeto a Cristo. Amén. Y número 4, no se dice nada de las habilidades, de los talentos o valor de la esposa. El hecho de que ella se someta a su propio marido no implica, mis hermanos, que de alguna manera sea inferior o menos digna. La sumisión, mis hermanos, de la esposa es la respuesta natural al liderazgo amoroso. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, como lo dice Efesios 5, 25 al 33, entonces la sumisión es una respuesta natural de la esposa hacia el esposo, ¿sí? Cuando una esposa es amada por su esposo como la iglesia es amada por Cristo, la sumisión no es difícil. Mire, varón, si usted quiere ser tratado como rey, ¿qué tiene que hacer? Trate a su esposa como reina. Si usted quiere que su esposa se someta a usted, le obedezca, usted sométase a Cristo. Ámela, cuídela, trátela bien, ¿sí? Pero si usted llega a su casa y luego le dice, vieja, ¿qué hiciste de comer? No, pues es que, pues frijoles, otra vez frijoles, pues es que nomás para eso alcanza lo que me das. No, y luego están bien caros, ¿verdad? Ya los frijoles. Y luego ahora ya sin limón y sin aguacate, porque está bien caro, ¿no? Nomás eso, pues es que nomás eso me alcanza, viejito. No, eres una buena para nada. ¿Sí o no? Así hay maridos, Eres una buena para nada, nomás frijoles. Y luego mira, salados. No, tú no eres una buena para nada. Tú no eres nadie, tú aquí no. Así le empiezan los maridos a maltratar a las mujeres. Pero eso sí, en la noche quieren que los traten como reyes. ¿Y sabe qué? No. La mujer, después de ser pues ahora sí tratada ásperamente, ¿cómo usted cree que se va a entregar a usted, varón? No. ¿Con qué cara usted se pone enfrente de ella? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Por eso, mis hermanos varones, debemos de amar a nuestras esposas, tratarlas como vasos frágiles para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que Dios escuche nuestras oraciones. Y como yo le decía, quizá usted está orando por algo o sientes que Dios no te responde, ¿verdad? Yo te invito, mi hermano, que medites y reflexiones
cómo es tu relación y trato para con tu esposa. ¿Sí? Ya regresando a la sujeción, mis hermanas, hermanos, Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En un matrimonio, mis hermanos, la sumisión es una posición de dar honor y respeto al esposo, ¿sí o no? Porque también los esposos, a veces las mujeres no respetan a los maridos, no los valoran. Los maridos a veces no se sienten valorados, se sienten inferiores, los ningunean a los maridos. No, tú eres un bueno para nada. No, tú aquí. Los tratan mal. Hay mujeres que tratan mal a sus esposos, ¿sí? Y los ofenden, los agreden. Entonces debemos de dar honor y respeto, mis hermanos, al esposo, como dice Efesios 5:33. Vaya por favor otra vez allí, Efesios 5:33. Rápidamente. Efesios 5:33, ¿qué dice? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué? Respete a su marido. ¡Pum! Ahí está. Ahí se resume todo este capítulo, todo este 5:21 al 33. En eso se resume en el versículo 33. Todo eso las indicaciones que Pablo les da a los efesios ahí se resume en ese versículo 33. ¿Sí? Es el plan sabio de Dios, mis hermanos, sobre cómo debe funcionar la familia. Mire, el comentarista Matthew Henry escribió lo siguiente. Matthew Henry escribió esto: la mujer fue formada de una costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. ¿Verdad que no, mujer? Dice de la costilla, no de la cabeza. No tomó un hueso de la cabeza. La mujer fue formada de la costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. Tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, y cerca de su corazón para ser amada. Eso fue lo que escribió Matthew Henry. Y ya para concluir, mis hermanos, Dios nos va quitando cosas, tanto a esposos como esposas, nos va quitando cosas, tanto al hombre como a la mujer. ¿Y sabe quién sale ganando en todo esto, mis hermanos? Si nos sujetamos y guardamos el orden de Dios, ¿sabe quién sale ganando? La familia. La familia sale ganando, ¿sí? Aparentemente estamos perdiendo algo de nuestra identidad, pero no es verdad. No perdemos nada. No es que si yo doy mi brazo a torcer, no, me voy a ver débil. No perdemos nada, mis hermanos. Al contrario, quien gana es la familia. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, por mostrarnos cuál es el orden como familia, cómo es que debemos de funcionar. Tú siempre, Señor, has sido un Dios de orden y siempre serás un Dios de orden. Y tú estableciste ya un orden, lo dejaste establecido para nosotros. Y ese orden es Dios, después Cristo, luego el varón, luego la mujer. En ese orden, y no porque la mujer sea inferior, no, sino que es el orden que tú estableciste, Señor. Tú delegaste ese orden. Y el varón y la mujer como cabeza de los hijos. Oh, gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra cuál es el orden tuyo para la familia. Ahora te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría, porque necesitamos sabiduría, porque debemos de tratar a nuestras esposas sabiamente. No debemos de ser ásperos con ellas, sino que debemos de amarla así como tú amaste a la iglesia. Y las mujeres tienen que aprender a sujetarse, a respetar a sus maridos, así como tú
amaste a tu iglesia y la iglesia se sujetó a ti. Así de la misma manera, así como dice tu palabra, Señor, que cada uno de nosotros debemos de amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos, ¿verdad? Y que debemos de respetar, las mujeres deben de respetar a su marido. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Síguenos instruyendo en tu palabra, síguenos dando la instrucción que necesitamos para que tú puedas traer ese orden que necesitamos en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno. Llévanos con bien a casa, Señor, y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén.